Bueno, el tema de hoy es que se han vulnerado casi todos los derechos y se han violado todas las leyes, alegremente. Nosotros somos testigos ignotos, o sea, si bien es cierto, la gran mayoría nuestra, o sea, del pueblo, de la gente, de los habitantes, son los verdaderos protagonistas, son los que menos aparecen en la escena. O sea, cuando se mira la escena de los verdaderos protagonistas, se ven multitudes y se oyen lamentos. Claro, una voz es como una golondrina. Sola una golondrina no hace verano. Nosotros somos algunas voces. La mayor parte de los youtubers, que son realmente revolucionarios en la comunicación, no se ocupan de los problemas sociales en realidad para buscar una salida o una alternativa. Los youtubers, o sea, esta nueva línea de la comunicación popular, vamos a decir así, se lo toman con temas personales, o sea, individuos o hechos puntuales. Pero muy pocos youtubers, por lo menos los que yo he tenido la fortuna de ver y de aprender de ellos, porque hay gente brillante, pero mi modesta opinión es que están enfocados en un determinado tema o en una generalidad de temas y entonces no puntualizan, y cuando uno termina de ver el video, fueron tantas las cosas que se trataron y tantos los temas que se tomaron, o sea, los veo yo con mucha atención a muchos, que no nos queda nada en el sedazo para decir, bueno, esto me sirve, o lo vi una hora fulano, o lo escuché una hora, o gente, yo tengo gente en los youtubers que hay, gente brillante, inteligentísima, y muy preparados, o sea, no cualquiera como uno, que uno es un elemental en ese aspecto de la comunicación, pero no tocan temas precisos. O sea, no se concentran en algo que realmente nos entre en la cabeza nuestra, que no todos son gente preparada culturalmente, son gente de trabajo, a la mayor parte de la gente que nosotros tenemos que llegar, gente que no ha tenido la fortuna de tener un estudio, ni siquiera, muchos de los nuestros ni siquiera han terminado la primaria, o sea, la gran mayoría, como en el caso mío, no hemos terminado ni la primaria. Entonces, no estamos preparados para entender a veces conceptos. No es que seamos brutos, no hay una preparación, porque muchos de ellos hablan con palabras académicas, que a lo mejor están diciendo grandes verdades, pero la gente de abajo, nosotros, los del pueblo, sí entendemos lo que quiere decir, pero no nos queda como una enseñanza. Entonces, uno no viene tampoco a traer las verdades reveladas, sino que uno busca, observa, escucha, para ver qué es lo que carecemos, porque nosotros carecemos de un montón de recursos que vendrían a ser como las herramientas. Y claro, al carecer de herramientas es muy difícil cualquier tarea que uno emprenda, por más buena voluntad que tenga. O sea, nosotros podemos, desde acá, desde la comunicación improvisada, digamos así, podemos tener muchas voluntades de cambiar todo, pero hay que ver si tenemos la capacidad de que nuestra comunicación llegue y sea útil. Entonces, nosotros, en lo general y en lo particular, si miramos el staff político o el staff intelectual, o sea, no el que nos da noticia ni el que da opinión sobre la política, sino el que opina sobre, vamos a decir, sobre humanismo, no hay tantos referentes. No hay, por ejemplo, antes referentes nuestros, tanto sea en México como en Argentina y en todo el resto de Latinoamérica, los referentes eran los poetas, los autores de canciones. O sea, hacían una canción que quedaba el mensaje, el gran amor, el gran sacrificio,
que se quemaban las pasiones, que había, por ejemplo, en los tangos había mucho problema social desarrollado con nuestros pensadores populares. O sea, dejaban mensaje. Por ejemplo, nosotros los argentinos tuvimos 2 o 3 grandes poetas del tango que eran verdaderos filósofos. Discépolo, por ejemplo, tiene una serie de tangos, lo mismo Homero Mansi, lo mismo Enrique Cadícamo, grandes filósofos populares que nos dejaban mensajes que todavía el pueblo los sigue canturreando y los sigue, por ejemplo, Alfredo Lepera, el poeta de Gardel, el poeta que estaba detrás de las canciones de Gardel, de las canciones melódicas de excelencia. Entonces, todo eso ha desaparecido, no nos han quedado casi referentes populares que estén en contacto con el pueblo. Los que hay son muy triviales, muy vulgarones. Ya no hay poetas de canciones. O sea, es muy raro que una canción de un mensaje filosófico, un mensaje de superación. Son repeticiones de estrofas y de cosas que más tiene preponderancia la música que la poesía. Entonces, al quedarnos sin referentes, las grandes mayorías, el enemigo, o sea, el esclavizador, el que domina, el que ha llevado a la situación social como estamos hoy, aprovecha esas falencias. O sea, aprovecha, nos da pasto, o sea, nos da circo con los espectáculos en la televisión, por ejemplo, o nos insufla un personaje que van miles a aplaudirlos. Pero es un ruido, no es un mensaje. Un gran concierto de una gran figura, respetable, porque van miles a escucharlo. Cuando termina el concierto de esa persona, hombre o mujer, que mueven multitudes en esos tiempos, al pueblo no le queda ningún mensaje. O sea, hubo un gran buen ruidaje, un gran escándalo, un gran movimiento, un gran esfuerzo, pero para la mente no hay mensaje. Y eso es lo que aprovecha el esclavizador, el esclavizante, el que por medio de sus instrumentos estudiados con todas las ciencias de la inteligencia artificial y toda la computación cuántica y los algoritmos y en fin, todo lo que hay últimamente para trabajar sobre la cabeza, sobre las ideas y sobre el sentimiento, aprovecha y nos van aislando de la realidad. O sea, nosotros tenemos grandes multitudes aisladas de la realidad. O sea, están sufriendo, la están padeciendo, pero no están capacitados para enfrentarla. O sea, uno le envía un mensaje a una gran multitud y no están preparados para entenderlo. Por eso no toman partido. O sea, nosotros acá estamos en contacto con 85.000 personas o 66.000 personas, acá, por ejemplo, en este espacio. Y todos los días yo veo que la respuesta de los que me explican, muy respetables y muy agradecidos, pero son de los 200 200 o 300 que todos los días me dan mensajes, no todos entienden el mensaje. Entonces, en ese espacio yo soy enormemente agradecido y son mis amigos, yo los considero mis amigos, porque el hecho que tengan la diferencia de pararse en este espacio y que me escriban una cosa es conmovedor, es sentir agradecimiento, pero no se pliegan, o sea, no se pliegan a la tarea que tenemos como desafío. Nosotros tenemos un desafío muy grande porque el enemigo está muy bien organizado. O sea, fíjense si estará organizado que se ha quedado con todos nuestros patrimonios y con toda nuestra riqueza y nos maneja a quienes nos gobiernan, a través de la economía, a través de la comunicación, a través de los poderes judiciales, de los jueces, de los fiscales, de la Suprema Corte. O sea, manejan nuestros intereses. Y no nos defienden a nosotros que somos las grandes mayorías, defienden esas minorías selectas. O sea, nosotros vemos que, por ejemplo, tenemos un Congreso que hay que estar luchando para que aprueben leyes
que beneficien a la gran mayoría. O sea, un Congreso compuesto por los representantes hipotéticos del pueblo, senadores y diputados, tiene que estar un proyecto que va a beneficiar a la gran mayoría luchando con los representantes, con los senadores y diputados para que aprueben una ley. En cambio viene una ley que uno no sabe de dónde aparece, que defiende los intereses de una corporación o de las corporaciones y se la aprueban en un minuto. Entonces todo eso es trabajo nuestro. Eso no pasa porque el imperialismo, porque el comunismo, porque el socialismo, porque... No, eso pasa porque a nosotros nos falta capacitarnos, nos faltan referentes. Por eso que te digo que no tenemos referentes nosotros. Y claro, eso no es fácil entenderlo, y te digo la verdad, no es fácil explicarlo, porque yo no tengo tampoco las capacidades para realmente ser un maestro y decir, mire, esto hay que hacer así. Yo te doy mi opinión, mi modesta opinión. De todas maneras, nosotros estamos entendiendo que está finalizando un ciclo. O sea, por todos los acontecimientos que se ha agregado a ese ciclo social que se está dando en el mundo, no solamente en nuestros países. Nosotros lo sentimos más porque estamos más cerca de la Tierra, nosotros estamos en mejor posición. Ese ciclo está finalizando. O sea, pero le ha venido a poner un sello la pandemia. Aquí han aparecido todas las miserias humanas, en todos los órdenes. Han aparecido las miserias financieras, las miserias sociales, las miserias del sentimiento, las miserias del desamor, las miserias del odio, en fin, todas las miserias ahora se están ahí, florecientes. Entonces eso indica que está terminando un ciclo. O sea, eso quiere decir que ya se han agotado todos los recursos intelectuales, sentimentales, espirituales, en fin, de todo orden. Eso indica de que eso ya está extinguiéndose. Viene un nuevo ciclo ahora. Va a empezar un nuevo ciclo ahora a partir de la pandemia esta que ya está minorando y que, pongámosle 6 meses más, un año más, ya va a estar, si no eliminada, por lo menos apaciguada, controlada. Ya comienza un nuevo ciclo, porque el nuevo ciclo se manifiesta en el orden económico. No es que va a ser el nuevo ciclo el redentor, la proa que va a abrir el nuevo ciclo en la intelectualidad, para nada. El que va a abrir el nuevo ciclo es el interés, los intereses de las grandes potencias económicas, ni siquiera potencias políticas. De las grandes potencias económicas van a ser los que van a abrir el nuevo ciclo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál será el destino nuestro? Entonces, de eso es lo que hay que hablar ahora. ¿Cuál es el destino nuestro de este nuevo ciclo que va a aparecer con potencias que nosotros ni siquiera teníamos imaginado hace 50 años? Que nuestros verdaderos referentes, que nuestros verdaderos visionarios intelectuales, políticos realmente de avanzada, líderes que realmente se mostraron con hechos concretos, ya eso está todo finalizado, eso está todo perimido, o sea que no podemos aplicar, por ejemplo, en la Argentina, la teoría filosófica, doctrinaria y política que utilizó Perón cuando creó el peronismo, porque las sociedades eran otras. O sea, no, aquellas sociedades de hace 50, 60, 70, 80 años atrás, de las cuales yo fui participante, ya no somos iguales. No existe, todos los que de aquel tiempo ya han muerto. Eso, nosotros somos acaso, o sea, nosotros o ustedes, son generalmente ya segunda generación, de esa generación que gestó, por ejemplo, en México un Lázaro Cárdenas, por ejemplo, en fin, en Perú un Mariátegui, un Velasco Ibarra en Ecuador, un Getúlio Vargas de Brasil, en fin, señeros, líderes, pensadores que se ocuparon de proyectos para su pueblo. Todos esos referentes, aunque uno lea su historia y conozca, no sirven para estos tiempos. O sea, son referentes como un homenaje, para hacerles un homenaje y para tenerlos
como gestores de grandes movimientos sociales, pero no son inspiradores para estos tiempos, porque los tiempos y sus intereses han cambiado totalmente. Ahora se necesitarían liderazgos, más que políticos, liderazgos sociales, intelectuales, que entiendan este nuevo avenimiento, esta nueva oportunidad, porque es otro mundo con otros intereses y otras ciencias y otras tecnologías. Entonces, por eso se está ahora en las vísperas de un alumbramiento de un nuevo ciclo en el orden mundial, en el orden planetario, te diría, porque estamos ya conquistando otras galaxias y demás. Ahora bien, todo eso, nosotros no tenemos información. O sea, es muy difícil llegar a que nos ilustre o nos capacite o nos proporcione elementos de conocimiento alguien que está en la mano nuestra. Nosotros tenemos que tener gente con una determinada cultura que entienda lo que está pasando y que sobre ese entendimiento y acorde con los intereses y las luchas de poder, visualicen, no que diga así va a ser, visualicen posibilidades para incorporar a las grandes mayorías, que no es fácil incorporar casi 8.000 millones de personas a un mundo ideal, o sea, donde haya comida, trabajo, bienestar, que tengan vivienda, que en fin, que disfruten de buena salud, de protección social. No es fácil por muchas capacidades de iluminación que tenga. No porque no haya recursos hay muchos, lo que pasa es que los recursos están distribuidos en muy pocas manos. Y cambiar eso no puede ser una revolución social, tiene que ser una revolución intelectual. ¿Y quién multimillonario se va a ocupar de ver que hay millones de hambrientos que, si él tuviera inteligencia o asesores, pudiera entender que ayudando a esos hambrientos va a acrecentar, incluso si su miseria son las riquezas, acrecentar su riqueza? Entonces, todos esos desafíos que están pendientes, nosotros no tenemos en este momento, nosotros los pueblos mensajeros, que nos expliquen. Y claro, eso nos retrotrae al estado de las cavernas. O sea, ¿cómo vamos a resolver problemas para los cuales no están ni siquiera visualizados los problemas que va a haber? Los problemas futuros sí, van a seguir siendo el hambre, la vital, el problema social, pero ¿cómo se llega a esa instancia para poder primero enfrentarlo, el problema, después resolverlo? Ya sabemos que con la revolución social y las ideologías ya se han probado todas las ideologías inventadas, no han funcionado. Porque si viene el comunismo, si viene el socialismo, si viene el marxismo, si viene, en fin, todos los sismos que ha habido, siempre ha habido una disparidad, una circunstancia de extremismo, una gran pobreza y una gran riqueza. Entonces, es difícil que ahora venga una nueva conciencia que los humanice a todos. No, que tiene el poder financiero mundial no va a querer desprenderse de todo el oro que tiene. A pesar de que prefieren morirse como se están muriendo todos, porque nos vamos a morir todos, pero no compartir nada. Al contrario, hasta el último día de su existencia atesoran sus riquezas. Y ve que si la riqueza del mundo está considerada que está sustentada por el poder, por la cantidad de oro que se tenga, pues todo el oro del mundo que se saca va a depósito de las grandes riquezas. No se utilizan las cientos de toneladas de oro que se extraen anualmente en el mundo para convertirlos en bienestar de las grandes mayorías. No, se determinan para acrecentar, apilarlos en los bancos. Ya no caben los cientos de miles de toneladas de oro que hay en los grandes depósitos, Fort Knox y Londres y no sabe dónde más. Pero sin embargo el hombre sigue sacando oro
paga por eso, arruina el hábitat de miles de países en el mundo, envenena los ríos, envenena la atmósfera y todo, y acumula oro. Para sacar oro se utiliza venenos determinados que son mortales, de extinción de la especie. Pero toda esa riqueza que se saca en todos los lugares del mundo no es destinado para cambiar esto. Entonces, cuando nosotros no tenemos quien nos hable de esas cosas, está difícil que nos capacitemos o que estemos preparados para el cambio que viene. ¿Qué puede aportar una persona como yo, por ejemplo, que estoy viviendo con el mínimo de recursos y de agradecido? O sea, estoy viviendo con una protección social en un país que no es el mío, en el mundo. ¿Qué puedo yo aportar para resolver esos problemas? O cualquiera de ustedes, o miles que hay en el mundo que quisieran hacer algo para ver si cambian las cosas. No tenemos capacidad, en primer lugar. No tenemos referentes, como dije al principio. Y todo está aparentemente inamovible. ¿Cómo vamos a convencer que todas esas grandes potencias de grandes fortunas se revierta la mentalidad de esa gente que maneja eso y que diga, bueno, vamos a empezar a resolver los problemas del mundo? No, ni sé. Pero el cambio que está produciéndose ahora, este nuevo ciclo que va a empezar en cualquier momento, si ya no ha empezado, sí lo va a producir, porque viene la extinción de la especie. Entonces, frente a la extinción de la especie, esos millones de toneladas que debe haber por ahí de oro, posiblemente van a ponerse en circulación al alcance de todos. Ya está insinuándose el camino, la senda, ya están las grandes civilizaciones o las grandes potencias mundiales ya están entregando ayudas solidarias sin trabajar. Ya hay más gente que no trabaja, que cobra, que recibe beneficios, que casi que la gente que trabaja. Entonces eso nos está indicando que se está ayudando por necesidad a esa gran masa de gente que no produce ya, porque no produce porque no hay espacio, o sea, no hay trabajo. Entonces, acá en Estados Unidos hay millones de gente que están recibiendo ayuda del gobierno, que estamos recibiendo ayuda del gobierno. Y está pasando en México, está pasando ayudas sociales, planes para ayudar al hijo, al estudio, becas, en fin, en muchas partes del mundo. Quiere decir que esas grandes fortunas que te dicen, que de algún lado están empezando a gotear. Va a llegar un momento que todas esas fortunas se van a poner al servicio. Ahora, el problema es que a lo mejor sea demasiado tarde. Que cuando ya esté decidido de que se va a utilizar todo ese potencial económico y financiero del mundo, ya sea demasiado tarde. Ya nos habremos destruido todo el hábitat. Habremos destruido el planeta. Lo habremos envenenado. O sea, lo habremos extinguido. ¿Quién sabe qué puede haber pasado? O lo habremos destruido a través de una explosión atómica incontrolada. Todas esas cosas nosotros carecemos de información. No tenemos informantes, no tenemos gente que nos hable de estas cosas. No tenemos gente que nos prepare o que por lo menos nos dé una señal, que diga, bueno, vamos a esperar, o yo puedo hacer tal cosa. Yo puedo llevar agua a esa reunión, o puedo prender el fuego, o puedo aportar. No, hay una cantidad de gente que a lo mejor está dispuesta a ponerse a trabajar, a ponerse a luchar para aportar, pero no sabe cómo. Pero no sabe cómo la gente, no saben cómo hacerlo los dirigentes y mucho menos los políticos que gobiernan. Tampoco saben cómo hacerlo. O sea, por ejemplo, países como la Argentina, de que es la que puedo hablar, con la enorme riqueza que hay, enorme riqueza, es increíble,
El gobierno no sabe cómo mantener a la población. No sabe. O sea, sí, me dirán, pero todo está enajenado, en fin, todo lo... Si el gobierno fuera inteligente, si los que gobiernan fueran inteligentes, eso pasaba en México. Con López Obrador ha puesto a México a funcionar. Y hago siempre referencia a México porque es el único país que está produciendo hechos, que están produciéndose acontecimientos. Y pobreza en México, pues 140, 130 millones, de los cuales más de 100 millones de ellos son pobres, o están en camino a la pobreza, o semipobres. Sin embargo, el gobierno está poniendo a funcionar todas las cosas. Quiere decir que se puede. Quiere decir que se puede hacer. Si un país de 130 millones de habitantes lo puede poner en marcha un gobernante con una idea, un país de 50 millones de habitantes, 46 millones como la Argentina, tenía que ser facilísimo hacerlo. Sin embargo, no saben cómo hacer. Porque a mí no me vas a decir que sí saben cómo hacer y cada día aumenta más la pobreza, y cada día aumenta más la especulación y la delincuencia de cuello blanco y el robo, la corrupción y todo eso, y no hay vistas de que pare eso. Yo quería hoy traerte este razonamiento porque estos razonamientos son los que nos van a nosotros a conducir a estar medios preparados, a estar más o menos advertidos de que esto no sigue. No puede seguir esto. Y entonces yo te pregunto, ¿cuál es tu referente? ¿Quién te ha dicho o te ha sugerido o has leído o lo has escuchado que te hable de estas cosas y que te diga, no se preocupen, ya hay un proyecto para cuando llegue ese momento, o ya vamos a empezar a prepararlo para cuando llegue ese momento? Yo quisiera que me dijeras en Argentina, porque yo puedo hablar de Argentina, ¿cuál proyecto tiene el gobierno o la sociedad, por decirte, más allá del gobierno, o la oposición, para enfrentar este futuro? No existe, te puedo asegurar, absolutamente nada. Existen gente que está buscando ponerle una curita acá, una curita acá, una curita acá, una curita acá, darle un Tylenol, darle darle una aspirina acá, una aspirina allá, otra aspirina acá, pero soluciones de base, con estructuras sólidas para proyectarlo en el futuro, no hay un solo proyecto. No hay un solo proyecto. Entonces, esto hay que empezar a denunciarlo. Y ustedes que lo reciben, esta pequeña, modesta idea, son los encargados de analizarla, buscar gente que realmente representativa, cultural, inteligentemente, con maestrías desarrolladas y capacidades, para que se acreciente y se encuentren, si no las soluciones, porque es difícil, por lo menos el camino hacia las soluciones. En fin, hoy quería yo conversar de estas cosas. Como siempre, yo tengo escrito una cosa, porque es mi trabajo, mirá. Y he hablado de otra. O sea, me ha superado a mí mismo la dedicación a un problema que realmente creo que es más importante que hablar de lo que iba a hablar en este video. Mañana nos vemos, por supuesto. Esto se está poniendo cada día mejor. Y quiero que aparezcan ustedes, quiero que aparezcan. No quiero like, quiero que aparezcan con 10 renglones con opiniones. Hazme notar tu presencia, hazme notar que estás trabajando en esto, mejorando lo que yo modestamente trato de hacer. O sea, ayúdame, por favor. Mañana nos vemos, por supuesto. Mañana volvemos otra vez.